Hola, soy Mario Mancera. Voy a hacer 3 videos para mostrar algunos de los peligros que hay en los procesos industriales petroleros. Para eso entonces los 3 procesos que vamos a mirar son sísmica o exploración petrolera, perforación y producción. Entonces vamos a ver esos 3 procesos. En el video de hoy vamos a ver específicamente los peligros del proceso de sísmica. Pero les voy a contar de una manera muy general también el proceso de perforación y el proceso de producción para que estemos en contexto. Entonces, el proceso de sísmica lo que busca es determinar mediante un movimiento artificial que se hace de la Tierra, digamos un sismo, un pequeño sismo controlado, que puede ser por un golpe, por un vibro o por una carga explosiva. Entonces va a haber unas ondas incidentes y unas ondas reflejadas. Esas ondas reflejadas son detectadas por unos geófonos que se colocan previamente y están unidos a un sismógrafo. En ese sismógrafo, digamos, esa vibración va a generar una gráfica y esa gráfica es interpretada por los expertos, los geólogos, que van a decidir, de acuerdo a esa gráfica, en qué punto de la línea sísmica donde se hicieron en forma artificial esas vibraciones, en qué punto puede haber petróleo. Entonces, si eso tiene éxito, entonces van a determinar y van a decir, por ejemplo, en este punto, en esta área, es conveniente perforar. Entonces, ahí se va a colocar la torre de perforación. Entonces, veamos ahora aquí la torre de perforación en forma muy esquemática. Digamos aquí estamos viendo simplemente la torre, pero aledaño a la torre hay otros procesos o subprocesos donde está la generación de energía, donde pues va a haber unos generadores, donde hay unas plantas, está el proceso de lodos, que los lodos fundamentalmente van a servir para mantener lubricado la broca y para darle peso a la columna que se está perforando. Esa parte de lodos pues va a tener unos shaker o rumbas que le llaman también. Va a tener unos equipos, está el 3 en 1, está la parte de soda cáustica, está la parte de los embudos donde se carga de la química correspondiente el tanque de lodos, que es donde se está haciendo la mezcla, que tiene unas condiciones precisas de peso y para darle, como les decía, lubricación a esa columna que se está perforando. O sea, en ese punto que hablamos de sísmica, entonces ahí se va a perforar, entonces al ir perforando esto va a generar una columna, va a haber ahí un hueco, ¿sí? Un cilindro, por decirlo así. Entonces, digamos, hay que con el lodo mantener lubricada la broca que iría aquí en la punta de toda la tubería. Todo el conjunto de tubería se llama la sarta. Entonces, la sarta de perforación. Entonces, esta tubería tiene más o menos 6 metros de longitud y se empalma una con otra mediante unas roscas. Entonces va a haber un macho y una hembra, se rosca y se sigue perforando. Entonces, aquí de las cosas principales que podemos hablar. Aquí en este nivel están los cuñeros. La misión de los cuñeros es empatar la tubería. Entonces, digamos que nosotros ya perforamos hasta aquí. Entonces, luego este tubo que está acá, hay que colocarlo, hay que roscarlo, se sigue perforando. Cuando llega acá, otra vez hay que colocarle el siguiente y así sucesivamente. Entonces, cada vez que se va perforando una sección, hay que colocar el nuevo tubo para pues, seguir bajando. Entonces, los cuñeros tienen la misión de empalmar la tubería para que ésta sea roscada. ¿Sí? Aquí estamos representando en estos triangulitos las cuñas.
Entonces la tubería, digamos que se introduce, hay momentos en que hay que retirarlas, a veces hay problemas con la broca, hay que cambiar la broca y a veces toca retirar toda la tubería y cambiar la broca, luego volver a colocarla. Bien, entonces digamos que el proceso implica a veces que se está, digamos, metiendo la tubería en un espacio donde ésta podría caerse, ¿sí? Y podría pues perderse en el hueco que se ha hecho. Entonces esas cuñas lo que hacen es evitar que el tubo pueda seguir bajando o que se baje por sí solo, por el peso como tal y digamos que quede perdido en el hueco. Entonces las cuñas son para eso. Entonces una vez bajo una sección, los cuñeros vienen y ponen las cuñas. Y entonces acá hay una cuadrilla de cuñeros, son 3 cuñeros los que están haciendo eso. Acá en este nivel está el encuellador. Entonces, esta tubería que vemos acá, aquí hay muchos tubos, ¿sí? Están colocados acá. El encuellador que está acá toma el tubo por arriba y lo guía para que quede aquí en la Kelly, llamaríamos esta. Y ahí el muñeco que no lo tengo aquí en este momento representado, el muñeco lo que hace es girar la tubería para que digamos, para que haya una primera roscada, una primera unión, ¿sí? Pero luego, acá estoy representando las llaves de potencia, luego estas llaves de potencia le van a dar el torque requerido a esa unión, ¿sí? Es una unión con un torque específico. Entonces, ¿es a quien se la da? Otro personaje que aparece, después cuando veamos esto en detalle pues lo vamos a mirar, que es el perforador. Entonces, dependiendo, eh, digamos, la tecnología del taladro, entonces vamos a tener el perforador que está aquí afuera o el perforador que está en una cabina con aire acondicionado, ¿sí? Donde maneja todo con unos controles. Entonces los cuñeros lo que hacen es colocar las llaves en posición, luego ellos se retiran y luego el perforador le da el torque para que quede adecuadamente unida o apretada una tubería con la otra. Aquí la Kelly, digamos, toda la sarta de perforación va por la Kelly ayuda a ese movimiento rotacional para que esto vaya perforando. Y también le da peso a la tubería para que ésta vaya bajando. Una Kelly puede pesar entre 3, dependiendo, entre 3 toneladas, 7 toneladas, bueno, diferentes pesos. Ahora, esto que vemos aquí abajo son ya las preventoras. Entonces las preventoras se colocan para que, digamos, para prevenir las altas presiones que tiene el pozo y que posteriormente allí va a venir el árbol de Navidad. Este es el árbol de Navidad, pero ya es de producción, ya es del proceso de producción, que va a venir acá y ahí ya, digamos que se va a empezar a extraer el petróleo. Entonces, digamos, en forma muy general y básica, eso es el proceso, después lo vamos a mirar en detalle. Acá a este nivel también está la casa del perro, ¿sí? La casa del perro pues es como la oficina, perdón, a ese nivel no, aquí. Aquí da el mismo nivel de los cuñeros, ¿sí? Acá hay unas escaleras para ascender a este nivel. ¿Sí? Aquí donde están las preventoras no. Entonces digamos, esto vendría así, más larguito, más larguito. Acá hay unas escaleras y va a servir para llegar a la casa del perro, que son las oficinas, digamos, de la cuadrilla de perforación. Y es una zona también donde van a descansar, donde van a hidratarse los trabajadores. Muy bien, entonces, si esto tiene éxito, entonces es decir, ya se determina que sí hay petróleo. Entonces empieza el proceso de producción. En ese proceso de producción se colocan el árbol de Navidad, que es esto, es una tubería con muchas válvulas, por eso lo llaman el árbol de Navidad, y se va a colocar ahí en la boca del pozo, ¿cierto?
y ahí se va a empezar a extraer por bombeo el petróleo o el gas, según sea el caso. Va a pasar a unos separadores. En ese separador pues hay una parte que es agua, hay una parte que es el petróleo como tal, el aceite y el gas. El gas puede ser productivo o el gas puede no ser productivo, entonces cuando no es productivo se quema en una tea. Entonces hay una tea por seguridad para que no vaya a haber una acumulación de gas que sería explosivo, entonces se va quemando en una tea. Y luego el proceso nos va a llevar, digamos, ese petróleo, ese crudo, a unos tanques de almacenamiento, que los estamos representando acá. Y estos tanques de almacenamiento, pues, van a ir, bien sea por tubería, a los sitios requeridos, o por tractomulas que lo van a llevar también a los sitios que sean necesarios. Entonces, digamos que eso es, a grosso modo, los tres procesos. Entonces, empecemos a ver ahora el proceso de sísmica, que es el que vamos a ver en este video. Mm, digamos que este proceso de sísmica puede ocurrir de de dos maneras. Entonces se le da un golpe a la tierra con un buggy, un vibro. Entonces esto sube y baja, esta parte. Entonces baja con una determinada potencia, le da un golpe a la tierra, genera unas vibraciones que hay unas que son pues incidentes, otras que son reflejadas. Acá están los geófonos que ya les comentaba. Esos geófonos, digamos que van a percibir esa onda y la van a transmitir al sismógrafo y allí vamos a tener el gráfico que ya les comentaba. Y por otro lado, cuando no se hace de esta manera, se puede hacer utilizando una carga explosiva controlada. Entonces generalmente se hace con sismigel, se hace que ese sismigel detone y pues nos va a generar unas ondas donde va a ocurrir exactamente esto mismo que estamos viendo acá. ¿Sí? Pero el proceso en sí, ¿dónde empieza? Es decir, cómo se determina la línea sísmica, que esta es la línea sísmica, cómo se determina en qué sitios vamos a hacer la vibración y lo más importante, cómo se determina que ahí hay probabilidades que haya petróleo. Es decir, no llega la sísmica al azar, sino que primero hay una fotografía aérea. Entonces tenemos una fotografía aérea con esas imágenes. Los expertos van a determinar de acuerdo a la fauna, de acuerdo a la vegetación, de acuerdo a las rocas, de acuerdo, digamos, a la composición visual que en esa imagen se ve del terreno, a las fuentes hídricas, etcétera, van a determinar, oiga, sí es probable que en esa área haya petróleo y amerita que se hiciera un estudio sísmico. Entonces, una vez se determina ese estudio sísmico, entonces se hace una línea, esa es una línea recta, digamos, de un punto a otro puede tener, varía, 80 kilómetros, 200 kilómetros o más, y debe ser una línea, digamos, recta. Cuando en esa línea recta aparece un árbol, aparece una fuente de agua, entonces, digamos, pues no se va a tumbar el árbol, sino digamos que la línea ahí cambia de ruta y hay que reemplazar esa detonación o ese impacto para que haya una vibración por muchos más. Eso ya lo determinan técnicamente los expertos. Entonces, cuando no se puede seguir en forma recta, hay que salirse de la línea, pero al salirse, entonces hay que reemplazar un impacto que se hacía por varios impactos en otro sector. Entonces, se hace esa línea sísmica, se determina dónde se van a hacer, por ejemplo, en este caso estoy explicando con el taladro. Entonces, hay un taladro, que es un taladro manual, hay una cuadrilla que son generalmente 5 trabajadores, ahí puse 3 pues para que se vea mejor, pero hay 5. Ahí tienen que pues colgarse literalmente aquí de esta parte del taladro para perforar, ¿sí? Acá tenemos el compresor. Ese compresor está unido pues por una manguera.
y es la que va a hacer que el taladro rote. Entonces ellos van a perforar ahí. Entonces digamos que acá estamos representando que ya se hizo esta perforación, ya se hizo esta, ya se hizo esta y vamos acá. Entonces esa es una cuadrilla y hay otra cuadrilla que viene colocando los geófonos, ¿sí? Que ya les decía al principio que es para detectar la vibración cuando ésta se presente y llevar los datos al sismógrafo. Bien, acá estamos viendo pues simplemente el taladro más de cerca. Entonces acá está el compresor, como les decía. Esto va la manguera pues va unida acá, tiene unos empalmes para, digamos, para que quede adecuadamente unida, y el aire a presión, es decir, de una forma neumática, va a suceder el movimiento, la rotación del taladro. Entonces se va a hacer una perforación, esa perforación se va a hacer a una profundidad también que se determina técnicamente, y cada cuánto. Entonces a veces la hacen, cada 100 metros hace una perforación, ¿sí? Pero eso no es exacto, sino que es de acuerdo al suelo, de acuerdo al terreno, de acuerdo a unas características pues ya específicas del proceso. Bien, una vez se hizo esa perforación, entonces hay que colocar el sismigel, que sería el explosivo, digamos, controlado. Entonces se coloca el sismigel hasta el final digamos, de la perforación que se ha realizado. Ya trae el cable, ya viene cableado, ya está el cable, digamos, colocado, y se tapa esa perforación ya. Y se dejan los cables listos para ser conectados al detonador. Bien, entonces aquí ya estamos estamos simplemente esquematizando varias perforaciones, todas con su sismigel, todas con los cablecitos listos, para que posteriormente pase el detonador y haga las respectivas explosiones controladas. Entonces viene el detonador, conecta los cables al equipo y se va a producir entonces la detonación. Cuando sucede esa detonación, entonces como les decía al principio, se van a generar esas ondas incidentes, reflejadas, van a los geófonos, van al sismógrafo y ya se va a determinar por esas curvas que se generen en el sismógrafo si hay o no probabilidad que haya petróleo. Con el buggy, con el vibro, entonces se va a hacer lo mismo, pero, es decir, lo mismo en el sentido que se va a generar una vibración. Entonces, como les decía, esto sube y baja, entonces ahorita va a bajar, golpea la tierra y va a generar esas ondas vibracionales. Entonces, aquí la genera, sucede lo mismo, ondas incidentes, ondas reflejadas, y en el sismógrafo va a dar unos datos. Entonces, ahí van a poder especificar, aquí hay agua, aquí hay gas, aquí hay petróleo, ¿sí? Bien, miremos ahora entonces los riesgos asociados digamos, en los pasos más importantes. Entonces acá tenemos pues la línea cuando estamos haciendo la perforación, cuando estamos colocando los geófonos, y ahí que vamos a tener, unos riesgos generales, estos que tengo acá son como generales, que son por el sitio donde estamos, el contexto, digamos, donde se desarrollan los hechos. Entonces vamos a tener radiaciones no ionizantes por los efectos de la radiación ultravioleta del sol. La temperatura, generalmente esto ocurre en zonas cálidas, entonces la temperatura pues es un riesgo que tenemos. Está el riesgo biológico porque puede haber avispas, puede haber eh, abejas, puede haber serpientes. Entonces, cuando se hace esta trocha que, digamos, donde se colocan los geófonos, donde se hacen las perforaciones, primero hay que adecuar ese terreno. Digamos, antes se los dije en forma general porque no estábamos hablando de los riesgos. Pero ahora que estamos hablando de los riesgos, entonces, ¿qué pasa? Hay una zona que a veces es selvática y tienen que pasar los trocheros adecuando el terreno. Entonces, a machete hay que ir rompiendo la vegetación, hay que ir dejando esto
de una manera que se dé un paso que se pueda pasar fácilmente, entre comillas, fácilmente, que se pueda pasar por esa línea sísmica. Esa línea va a tener un ancho relativamente angosto que puede oscilar entre 1,20 m a 1,50 m. Digamos, siempre es angosta. Si es el mínimo posible para, digamos, afectar lo menos posible el medio ambiente. Entonces, en ese proceso, digamos que se va con machete abriendo el camino, abriendo la trocha. Entonces puede haber estos eventos, puede haber presencia de serpientes, puede haber avispas, puede haber abejas, colmenas. Entonces, en ese caso, que se encuentren con un panal de abejas, pues no vamos a darle un machetazo al panal de abejas para que se alboroten o de avispas, sino que simplemente en ese caso tengo que informar para que expertos vengan y reubiquen esos panales. Si hay serpientes, lo mejor es no hacer nada, ¿sí? Digamos que los animales en general, si no se sienten atacados, no atacan, ¿sí? Pero obviamente hay que tener suero antiofídico, hay que tener, digamos, las personas expertas en aplicarlo, no solo en aplicarlo, sino en hacer, por ejemplo, la prueba para determinar si la persona es alérgica o no a ese suero y tener un proceso, digamos, en caso de, de mordedura de serpiente. Entonces, a veces puede implicar la evacuación de la persona. Entonces, hay que los equipos necesarios para hacer la evacuación. Generalmente, acá estamos en una línea, estamos aislados. Así es necesario tener entonces un cuerpo médico adecuado, unas instalaciones adecuadas de acuerdo al caso. Es decir, habría que ver cuánto tiempo nos demoraríamos en llegar a un hospital, ¿sí? O tenemos un servicio de helicóptero, en fin. Acá la parte eléctrica nos estamos refiriendo a, digamos, descargas atmosféricas. Entonces estamos hablando de rayos, ¿sí? Entonces también, digamos, si estamos en una zona de descargas atmosféricas, está lloviendo, pues hay que suspender la labor, hay que estar en los campamentos que se hayan diseñado para, digamos, para ese fin. Cuando sea necesario, pues hay que tener pararrayos. Bien, la parte, digamos, de temperatura, pues tenemos que tener la hidratación y rehidratación necesarias. Es conveniente los electrolitos consumirlos con la alimentación y beber agua. Entonces, digamos, para la parte de radiaciones, entonces lo importante es importante tener overoles claros, digamos, tanto para la temperatura como para las radiaciones ahí. Tener overoles pues, del sol, tener overoles claros, digamos, para que reflejen los rayos solares. Ya si es muy caliente la zona, se aconseja que en las axilas, en el omoplato, en los genitales, ese overol tenga malla. Es conveniente utilizar monja, gorro, sombrero de ala grande y las partes del cuerpo que no queden cubiertas es necesario que utilicemos bloqueadores solares. Bueno, aquí en la parte, digamos, como específica del taladro, ¿qué pasa? Tenemos riesgo mecánico. De riesgo mecánico, tenemos aquí en el taladro, estamos, digamos, perforando, estamos, digamos, aquí metiendo el taladro, la broca, con fuerza. Nos podemos golpear, hay que tener coordinación entre toda la cuadrilla para el momento en que estamos introduciendo el taladro y cuando lo vamos a sacar, ¿sí? Es importante, bueno, aquí con la parte de los geófonos ocurre lo mismo. Entonces, los geófonos se clavan literalmente en el piso, tienen una punta, entonces la cuadrilla los clava en el piso. Entonces hay que tener igual un procedimiento, se pueden golpear con eso. Cuando se abre la trocha con los machetes también las personas los trabajadores se pueden herir, entonces hay que estar a una distancia prudencial unos de otros para que el movimiento del machete de uno no interfiera con la ubicación del otro trabajador.
tener espinilleras, ¿cierto? Para protegerse, bueno, el calzado, en fin, digamos los elementos de protección personal necesarios. Entonces ese riesgo mecánico, digamos que lo tenemos ahí en ambos sectores. El riesgo ergonómico, por supuesto que también está en todas las actividades. Acá, ¿qué pasa? Los geófonos se cargan literalmente, o sea, con el cableado ya y hay que cargarlo. Eso es pesado, hay que llevarlo al hombro, a toda la cuadrilla, en general todo hay que cargarlo en sísmica. Ellos van de un punto al otro. Hacen la perforación acá, terminaron, llevan todo el equipo para acá y así sucesivamente. Y por esa trocha que les digo. Ahora a veces ese camino, esa trocha, puede implicar precipicios, puede implicar caída de altura, puede implicar pues caída del mismo nivel. A veces hay que adecuar los pasos y colocar, por ejemplo, una manila a manera de pasamanos para que las personas se cojan de esa manila para pasar, digamos, partes del terreno que son muy pendientes, que pueden implicar una caída, un resbalón, ¿sí? Entonces todo eso hay que preverlo. La parte ergonómica pues exige que los trabajadores tengan un acondicionamiento, digamos, físico, que haya un protocolo de movimientos, cómo subir y bajar el taladro, cómo cargar los geófonos, cómo hacer la parte de, digamos, de clavarlos en la tierra para que ya queden posicionados, en fin. La parte de ruido, entonces digamos que aquí en la parte de los geófonos, pues el ruido como tal no está. Pero acá sí, acá lo vamos a tener con el compresor y lo vamos a tener con el taladro. Entonces, ¿qué se hace? Las dos cuadrillas van, digamos, una detrás de la otra, pero las personas que están colocando los geófonos, pues van a estar a una distancia prudencial de las fuentes de ruido. Entonces, en este caso, el compresor, si la dirección es esta, este compresor sería mejor que estuviera adelante, ¿cierto? Para que esté más lejos de ellos. Ahí estaría, digamos que a la misma distancia de las personas que están utilizando el taladro, los operadores del taladro. Pues sería mejor que este compresor estuviera allá adelante. Entonces va a haber menos ruido. Sabemos que con el cuadrado de la distancia, digamos en unas condiciones ideales, el ruido baja 6 decibeles. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Es necesario utilizar protección auditiva, ¿sí? Es decir, así alejemos el compresor, digamos, para esta cuadrilla. Esta cuadrilla podría no necesitarla, pero tenemos que establecer muy bien, digamos, el ruido para saber a qué distancia mínima deben estar de esta otra cuadrilla. Bueno, la parte de vibraciones, pues la tenemos, obviamente. Aquí podríamos tenerla también porque, digamos, esto hace vibrar el terreno. Todo, hay menos vibración acá, pero acá tenemos toda la vibración del caso. Entonces, digamos, ahí podemos tener, digamos, las asas aquí donde se coge el taladro, podrían tener un material absorbente de la vibración, digamos, para disminuirla. Los trabajadores, digamos, acá es difícil decir que no aprieten tanto el equipo, pues porque prácticamente toca colgarse para que esto vaya bajando. Entonces, digamos que la parte de vibración hay que mirarla con eso, que los guantes también sean, digamos, atenuantes de la vibración, los guantes que utilicen. Bien, la parte de químicos, entonces digamos que la tenemos, en la trocha la podemos tener, en toda la trocha dependiendo del terreno. Si es un terreno, digamos, pues va a quedar destapado. Si estamos en verano, si hay arena, pues eso va a generar un material particulado con el viento. Entonces, o con la tierra. Entonces la tierra o la arena con el viento pues van a generar material particulado. Pero aquí particularmente, si la perforación está seca o llegamos a una roca caliza o en fin, esto sí genera una gran cantidad de material particulado. Entonces es necesario utilizar pues la protección respiratoria necesaria, las mascarillas
del caso. Incendio. Entonces es otro factor que hay, porque aquí que tenemos un compresor que es de funcionamiento, funciona pues con combustible, bien sea diésel o bien sea gasolina. Entonces tenemos que tener una forma segura, unos envases digamos específicos, adecuados para llevar combustibles, poder hacer la puesta a tierra para evitar la estática, y pues digamos tener todo un control de ese combustible. Hay otro factor que a veces ocurre y es los trabajadores fuman. Ya está prohibido fumar, por supuesto, pero a veces fuman. Entonces ahí pues simplemente hay que seguir con la capacitación para que digamos vean los riesgos y procurar pues no fumar, pero a veces fuman. ¿Y qué pasa? Ven que viene el HSE, entonces la persona de seguridad y salud en el trabajo, y tiran el cigarrillo por ahí. De esas zonas donde hay vegetación, puede haber vegetación seca y podríamos hacer fácilmente un incendio forestal. Entonces eso hay que manejarlo muy cuidadosamente, la parte de fumadores. Bien, entonces sigamos. Aquí la parte del taladro, digamos que ya la miramos aquí atrás, pero digamos que recordemos esos riesgos. Entonces el riesgo biológico, el riesgo de temperatura, el riesgo de radiaciones no ionizantes, el riesgo eléctrico. Entonces acá hablábamos de avispas, de abejas, de serpientes principalmente, pero puede haber otro tipo de animales, ¿no? Entonces hay que mirar todo eso. Incluso perros. Entonces puede haber perros y un perro sin vacunar puede morder a un trabajador. Bien, la parte de incendio que ya la veíamos por los combustibles, el riesgo mecánico, vibraciones, ruido, el ergonómico y el químico. Entonces acá es donde les decía que se puede colocar ese material, es decir, que esto esté recubierto de ese material amortiguante o absorbente de la vibración, ¿sí? Que el trabajador tenga guantes, digamos, con el mismo sentido de protección. Bien, cuando colocamos el sismigel, entonces obviamente que hay el riesgo de explosión, ¿cierto? Siempre van separados, digamos, el explosivo del detonador, ¿sí? Pero digamos que podría haber una explosión del, del explosivo, del sismigel. Entonces hay que seguir pues esos protocolos que se establezcan. Acá tenemos pues los mismos riesgos, no los vamos a nombrar otra vez. Son los que ya les expliqué. La parte ergonómica, pues también el acondicionamiento físico, cómo cargar, digamos, todas las cargas explosivas que hay que llevar, en fin. El riesgo mecánico pues existe siempre, lo vamos a tener ahí latente por el camino donde estamos, digamos, el camino que estamos recorriendo, que llevamos cargas, que hay cargas pesadas, que nos podemos golpear con las mismas cargas, bien, con las herramientas. Bueno, entonces aquí la explosión controlada, entonces ya la detonación, entonces simplemente nos conectamos al sismigel y se hace esa detonación. Entonces bueno, tenemos los riesgos ya explicados. Aquí simplemente pues los estamos colocando para que distingamos por iconos esos riesgos. Hay un riesgo que no he nombrado, que es el riesgo psicolaboral. Es un riesgo que existe, pues es un riesgo que existe siempre. Entonces digamos que no es inherente al proceso, sino que está siempre. Entonces, pero obviamente que hay que tratarlo. Bueno, ahora vamos a ver la parte con el buggy. Entonces, digamos aquí se va a generar, como les decía, una vibración y ya pues eso lo explicamos al principio. Pero ¿qué riesgos hay? Entonces los mismos riesgos que hablábamos de la radiación, de la temperatura, del eléctrico por las descargas atmosféricas, el biológico, por presencia de animales. Tenemos el químico, porque puede haber material particulado en el camino, las vibraciones, porque pues esto vibra, el equipo como tal,
al moverse el equipo, el buggy como tal, pues genera una vibración. Y pues al hacer el impacto, pues genera otra vibración. El riesgo mecánico, pues lo tenemos porque dependiendo del terreno, el buggy podría voltearse. Entonces, es conveniente que el buggy tenga, digamos, una cabina protegida con una malla adecuada, ¿sí? Mm, en caso de volcamiento. Ha habido casos mortales, que el buggy se voltea dependiendo, van por una pendiente muy grande, se maneja de pronto muy rápido, en forma inadecuada y se ha volteado, la persona ha salido y el buggy lo ha aplastado. Eso ha pasado. Bien, entonces digamos que son riesgos que hay que mirar convenientemente para, para controlarlos. La silla pues debe ser amortiguada para, digamos, evitar esa vibración alta, ¿cierto? La parte ergonómica, como les decía también, pues va a requerir un acondicionamiento físico. Esta persona pues va a ir sentada en el buggy pues mucho tiempo, en muchos trayectos. Entonces también se requieren pausas activas pues en todos los casos se requieren pausas activas, pero digamos unas pausas activas que estén adecuadamente concebidas de acuerdo al trabajo que se hace. Incendio lo tenemos también pues porque esto funciona también con un combustible para que el buggy se pueda trasladar de un sitio a otro. Entonces, digamos que básicamente eso era lo que quería contarles respecto a la sísmica. Ya pronto entonces les mostraré el video de perforación y el de producción. Entonces nos vemos en el próximo video.